Deportivas y LU12 AM680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Zapico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Zapico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Zapico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Zapico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Zapico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Zapico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Zapico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Música de Motores, apertura de la semana. Tenemos dos cosas para comentar. Hoy nos vamos a dedicar a dos cosas específicamente. Primero, lo que fue la fiesta del karting, realmente notable. La cantidad de gente, la cantidad de karting, la cantidad de pilotos. La presencia de algunos reconocidos amigos. No sé si está por acá todavía Ivo Sanmartano. Debe estar Ivo, me imagino, se quedará unos días. Y los hermanos Bull, los dos corrieron. Alexis ganó la de invitados, incluso de la Master. O sea, una verdadera fiesta del karting. Realmente muy, muy llamativo, muy lindo, con mucha familia, con mucha gente. Mucha gente en la fiesta del karting. Llamó mucho la atención a los que no lo habían visto nunca, la cantidad de gente que se reunió. Me decían algunos muchachos que llegaron, ¿no? Estábamos charlando el sábado con Nazareno Staller de San Julián y el NASA me decía,
Dice, la cantidad de público y de gente que hay acá es terrible como estaba. Es más, yo diría que de seguir de esta manera, ya el cartódromo, la playa del cartódromo, ya queda chica. Porque instalan las carpas con... Ya es un mundo de gente ya que anda circulando por allí. Es realmente muy llamativo. Esto por un lado. El otro tema que vamos a contar hoy se llama Cabo Negro, señores. Se llama Cabo Negro. ¿Y por qué se llama Cabo Negro? Porque la organización, el Club 402 PUC, de Punta Arenas, realizó, después de 3 años, se logró abrir el autódromo de Cabo Negro y se realizó una fiesta del cuarto de milla de las picadas. Bueno, si yo les digo que en las picadas del domingo de ayer la tarde en Cabo Negro había casi 3.000 personas, ¿qué me cuentan? Realmente los chilenos están viviendo esta situación bastante comprometida, complicada en ese sentido, porque evidentemente la gente de Punta Arenas, la gente del automovilismo quiere carreras de autos. De esto ninguna duda. Organizaron esta cuestión, le hacen una nota a mi amigo, quien fue un poco el que llevó todo esto adelante. Lo hemos tenido acá, bueno, no precisamente en este estudio, pero sí en el otro, de la FM. Hemos tenido precisamente a Luis Peluca Olivares charlando con nosotros. Y bueno, Luis fue un poco la figura que llevó adelante esta fiesta del cuarto de milla en la recta de Cabo Negro. Y bueno, descomunal, ¿no? Hubo un trabajo, estuvimos viendo un trabajo bastante llamativo de la gente de prensa de Tuerca Austral, con relación a este tema en Cabo Negro ayer, y una cantidad de gente fenomenal, una cantidad de autos, una cantidad de público, el cerro, como llaman ellos, ¿no? El cerro lleno, viendo el cuarto de milla. Y por supuesto una presentación muy linda, muy simpática del cuarto de milla, de los autos y demás. Así que Punta Arenas vivió una fiesta tan cercana al automovilismo deportivo como el cuarto de milla, en la recta principal de Cabo Negro. Y se llenó el autódromo. Se llenó la pista de Cabo Negro. Fenomenal. Así que bueno, de esto vamos a hablar, de esto vamos también a rescatar algunas cosas. Y vamos a estar hablando en estos días justamente de este tema, porque más allá de la situación controversial que vive Cabo Negro, o que vive la Asociación de Volantes, lo nombra, incluso Luis Olivares los nombra, la gente de Tuerca Austral también, los chicos, nuestros colegas periodistas están hablando constantemente de este tema, la situación que se ha presentado ahora con la justicia, con la Asociación de Volantes, esta cuestión de que se anuló la elección, le hacen incluso vi una nota que le hacen precisamente la gente de Tuerca Austral, en la caseta de arriba, le hacen una nota al presidente de la Asociación de Volantes, que no podría ser presidente, y según la ley, toda esta cuestión rara que tienen en el medio de todo este despiporre, el amigo Camilo Barbería. Así que hacen una nota con Camilo, y Camilo justamente habla y cuenta un montón de cosas
no de la situación legal, pero sí de lo otro. Y con respecto a lo legal, el domingo que alcancé a pegarme una vueltita por el cartódromo antes del básquetbol, me encontré con el Mellizo Díaz, o sea, el abuelo de nuestro piloto Sammy Millán. Así que Sergio me comentó que a esta cuestión que la justicia remarcó ayer, durante la semana, quiero decir, que la asamblea queda nula, existe todavía la posibilidad de una presentación para anular esa medida de la justicia. Así que hay una alternativa todavía dando vueltas sobre esta cosa para ver en definitiva qué es lo que va a pasar. Realmente una situación muy comprometida, una cosa, en fin, qué sé yo, no sé qué nombre darle, mejor no hablemos del tema, pero la situación es esta, está todo en veremos todavía. En medio de todo esto surge esta cuestión de Luis Olivares y la gente del 402 PAC que hace precisamente esta fiesta del cuarto de milla en Cabo Negro y que lo llena. Entonces, la situación en Punta Arenas es cada vez más tensa, ¿no? Porque todos dicen lo mismo, queremos auto de carrera, queremos... Si no tienen que venir o a correr, como lo dijo en un momento Camilo Barbería en la nota de ayer, no me di cuenta de guardarla, la nota, para hacérselas escuchar incluso. Porque en un momento Camilo dice, tenemos 2 o 3 autódromos en derredor nuestro, como el de Río Gallegos, el de Calafate o el de Tierra del Fuego, y nosotros no podemos tener una pista como la gente, cuando hace varios años atrás eran el autódromo número 1 de la región, ¿no? Así que realmente están muy preocupados por eso. Y por supuesto, la gente del automovilismo de Punta Arenas está entrando en una etapa de desesperación. Fundamentalmente lo vimos en los videos, lo vimos en las notas y en todo lo que hizo Tuerca Austral, que trabajó bastante ayer en el autódromo, porque la gente quiere, la gente va y quiere, todos quieren, pero claro, ¿dónde? Entonces, este es parte del problema. Vamos a estar hablando de esto seguramente en noviembre, porque en noviembre vuelven los chilenos. En esta carrera de octubre de este fin de semana, que es ahora este sábado y domingo que viene, donde vamos a estar relatando para el E12, por supuesto, trabajando como siempre, pero no van a estar los chilenos. Vamos a tener a la Fórmula Santacruceña, vamos a tener a la Monomarca 1300 y vamos a tener a los Fiat 1600. Hasta ahora son las 3 categorías que van a estar presentes en el autódromo. Con esta cuestión, en noviembre sí van a volver las otras 3 categorías de Chile. Entonces vamos a tener la oportunidad de poder encontrarnos con algunos de los responsables, tal el caso de Manolito, de nuestro buen amigo Pacín González. Vamos a hablar con Pacín justamente sobre este tema y vamos a ver si podemos tenerlo a Pacín acá hablando de esto, ¿no? Más allá de que Pacín para esto es muy mesurado, muy exacto en sus opiniones y no se sale del libreto que tiene ya marcado, ¿no? Pero de todos modos, bueno, importante hablar con Pacín porque es una figura relevante de esta cuestión. Así que con él estaremos hablando justamente de esto, ¿no? Esto es lo que está pasando en Punta Arenas en las últimas horas. Y cuando hablamos de las últimas horas, hablamos precisamente de ayer, ¿no? De el cuarto de milla,
que fue una verdadera fiesta, súper concurrida, con una pila fenomenal de autos, con todo fantástico. Pero vamos al corte, ya volvemos con el karting. Estás en Música de Motores con Carlos Apico. Taxapac, 3 viajes por semana a Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, llevando tu mercadería y ante cualquier duda, consultar al 2966-767803 Taxapac. JC Remolques te lleva a todas partes. JC Remolques, el de Quito, que ahora cumple 10 años de servicio a la ciudad y sus habitantes. Llámalo al 2966-591296 porque con mucho placer traslada tu necesidad a donde vos quieras. Carcolor tiene tu solución para problemas de pintura y rayones en el auto. Carcolor tiene la línea completa de pinturas y ahora con envíos al interior. Todos los colores y alcoholes que necesitas y para hacerlo más fácil, envías pedido por WhatsApp al 2966 498077 o visitas nuestra casa en Mariano Moreno 80 de Río Gallegos y si sos del interior, te lo mandamos a tu casa. Car Colors. Y chao rayones. Transporte Taxa Marga te lleva a toda la Patagonia, todos los días. Comodoro Rivadavia saliendo de la terminal a las 18:10 con retorno desde Comodoro a las 19. A Calafate, Río Turbio y 28 de noviembre a las 12 del mediodía. A la vecina Punta Arenas en Chile a las 9 de la mañana y retorno a las 15 horas. A Río Grande y Ushuaia lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Y desde Calafate al Chaltén a las 8:15, a las 10, a las 12:30 y a las 18. Desde el Calafate a Puerto Natales a las 8 de la mañana. Recorre la Patagonia con Taxa Marga. Maral Representaciones, Fagnano 471 para sus aceites Puma y Texaco, los mejores aceites del mundo. Teléfono 62 62 37. Maral Representaciones. Oxígeno Patagónico en Maipú 1097, teléfono 420-055. Es el único licenciatario autorizado de normas IRAN para recarga de matafuegos. Oxígeno Patagónico en Maipú 1097 te está esperando. Hotel La Esperanza. A mitad de camino rumbo a Calafate o a Río Turbio. Es parada obligada para tomar un café, para almorzar e incluso para alojarte porque es un hotel. Reacondicionado nuevo en los últimos 4 años, te brinda todo lo necesario para tu momento de descanso. Hotel La Esperanza, tu parada obligada. Música de Motores, de lunes a viernes desde las 20 horas por LU12 y FM Las Heras. Bueno, volvemos con el tema karting y por supuesto tendríamos para hablar durante un montón, porque ha sido una verdadera fiesta, ¿no? Cuando llegamos, tuvimos el sábado a la tarde, el sábado había pruebas, había clasificación, había mucho movimiento, mucho ritmo, estuvimos charlando con varios amigos, y con mucha gente que estaba presente allí, por supuesto, ¿no? Así que, es más, 19 karting de la Master, una cosa, pero brillante en todo sentido, ¿no? Justamente porque 19 karting de la Master con pilotos invitados son 40 personas, 40 pilotos. De la Master, no hablemos de la Master más 40, ni hablemos de la Junior, ni la Pre-Junior, ni la Look Top, el resto de las categorías. Pero realmente una verdadera fiesta. Mucha gente, muchos pilotos, pilotos que habitualmente están en la categoría y además mucha gente del automovilismo y pilotos de la pista que van a ver el karting cada carrera. Por lo tanto, se reúne un grupo de gente realmente singular, ¿no? Buena cantidad de gente.
Bueno, es lo que había el sábado y domingo, el domingo principalmente, ¿no? Tremendo estaba. En la categoría Lustó pudimos ver a Santino Gómez, que le dijo a mi colega que fue de la empresa a hacer las notitas. Santino le dijo que su ídolo es su papá, el Pablo Gómez. Mirá vos, el Pablo estaba pero con una sonrisa que se le salía de la cara, realmente feliz. Y bueno, estas son las cosas, las alegrías que dan este tipo de cosas. Así que Santino Gómez ganó la serie y después ganó la final. El segundo de la serie, el segundo de la final fue Brian Perales. Y el tercero fue Luis Aro, el hijo de Luis, el de San Julián. Así que realmente una buena presentación de San Julián. Vino Luis con sus dos hijos y él corrió también en la de titulares invitados. Así que todos los chicos de San Julián vino Nazareno Staller también, estuvimos charlando con él, con Seba Pérez también, los chicos que vinieron desde San Julián a compartir esta fiesta del karting. Decía entonces que la serie fue para Santino Gómez, la primera serie, Luis Aro y Teo Garay, y la segunda para Brian Perales, Gregorio Gómez, el Goyito. El Goyito terminó segundo la serie y después Bruno Castro. Y la final, bueno, la final fue otra carrera que ganó Santino Gómez con mucha tranquilidad, ¿no? Bien, realmente bien. Segundo fue Brian Perales y tercero fue Luisito Aro, el pibe de San Julián. Así que así terminó la Lustó, que presentó 17 chicos. 17 chicos. Y además lo interesante de esto es que van los 17 chicos con los 17 padres y madres, con los 17 hermanitos, con los 17 compañeros del colegio, con un barullo realmente fenomenal. Muy lindo, muy agradable. Y más que conformes todos con esto, ¿no? La Pre-Junior, Cristóbal Rodríguez. Bien, Cristóbal Rodríguez, seguido de Bautista Gómez. Bauti Gómez, el Bauti es el hijo de Seba Gómez. Así que miren ustedes, Bauti estaba segundo, Seba terminó ganando, bueno, eso después se lo comentamos. Y Oliver Oces, que había ganado la fecha anterior, terminó en tercer lugar en la serie. En la final ganó Cristóbal Rodríguez, el Bauti Gómez fue segundo y el tercero fue mi amiga Kiara Karina, que terminó en el tercer lugar. Así que miren ustedes. En la Junior, bueno, la Junior fue otra historia. Hacía rato que no lo veíamos así, de esta manera, porque nos hizo acordar lo que hacía a principio de año Agustín París, que se ganaba todo, clasificación, serie, final. Bueno, esta vuelta no fue Agustín París. Fue Rodolfo Rovira, que ganó todo. Ganó los entrenamientos, la clasificación, la serie, la final. Todo se ganó Rovira. Realmente le correspondía, porque venía haciendo hace tiempo mucho trabajo para poder llegar a una carrera como esta, donde se lleva todo para la casa. El segundo de la final y de la serie fue Matías Rodríguez, el pibe de Puerto Santa Cruz, que ahora sí está más firme todavía, puntero en el campeonato. Matías Rodríguez. Y tercero de la serie fue Nazareno Cisterna, y de la final el tercero fue el buen amigo Agustín París, que volvió después de un tiempo que estuvo guardadito, que no aparecía, pero apareció Agustín ahora en esta fecha y terminó en tercer lugar. Bien, porque hacía bastante tiempo que no estaba. Bueno,
Esto es lo que pasó con, como dijimos, la Lustog, la Pre-Junior y la Junior. Y después vino la Master con los más 40 y la Master pura, digamos. Con los más 40, bueno, los más 40 como invitado, como titulares. Bueno, como titulares la serie fue para Ariel Reinecke, la primera. La segunda fue para el de San Julián, fue para Luis Aro, Bien, Luis Aro. Después hubo un problema ahí porque a Luis no lo dejaron correr como invitado. Pero bueno, después lo vamos a averiguar. Lo cierto es que Luis Aro ganó la segunda serie sobre Christian París y sobre Brian Albursen, y después no lo vi más a Brian. No sé qué pasó con Brian después. Me parece que el karting no anduvo más. En la primera serie, Ariel Reinecke ganó el parcial, seguido de Martín López y de Marianito Paz. Los tres veteranazos, ahí estaban los tres. Bueno, y después la final fue Reinecke, se la llevó, bien. Segundo fue Martín López y el tercero fue Sebastián Rodríguez. Así las cosas con esta cuestión de los más 40. Y vamos a aclararle a doña María cómo es este tema de los más 40. Los más 40 son pilotos que tienen más de 40 años y están corriendo karting, pero tienen más de 40 años. Juntaron un montón, más de una docena juntaron en esta carrera, bastantes más, creo que había 15 o 17. Así que miren ustedes qué bonito, porque hay un montón de veteranitos, ya no son pibes, más de 40, más 40, y realmente se divierten mucho, ¿no? Bueno, esto fue con los más 40. Con la Master original, 19 karting. La primera serie fue para... ¿La primera serie cómo fue? Ah, claro, la primera serie fue para Sebastián Gómez, seguido del Facu Gareri, o sea, los campeones. Y tercero, Pablito Rizónico. Bien, Pablo Rizónico, tercero ubicado allí, ¿no? Bueno, después vino la segunda serie, Omar Ojeda, Matías Bravo y el Hugo Antiñanco, que entró tercero. Y después vino la final. La final fue con Seba, Facu Guayaquil, Facundo Gareri y Facu Guayaquil. Así fue la tercera, la final. En invitados, no podía ser menos. En invitados, el del podio de San Jorge. Sí, señor, Alexis Bull se llevó la carrera de invitados, seguido de otro invitado que, Dios mío, que apareció, yo no sabía que iba a venir, pero que está por acá unos días. Ivo Sanmartano, el Ivo en segundo lugar, y tercero, tenía que ser un local, tercero, Juanjo Gallardo. Así que miren qué lindo podio de los invitados de la Master, con Alexis Bull, Ivo Sanmartano y Juanjo Gallardo. Realmente muy, muy buena la presentación del karting. Muy linda toda la fiesta vivida en el Kartódromo Malvinas Argentinas, y a esta altura de los acontecimientos que se repita este tipo de cosas porque es realmente fenomenal. Así que los dos temas que teníamos para hoy los hemos tratado. Por un lado el tema del karting y por el otro lo que pasó ayer en Cabo Negro, en Punta Arenas, que vale la pena repercutirlo, vale la pena repetirlo porque fue realmente llamativo. Realmente llamativo. Casi 3.000 personas en el autódromo de Cabo Negro viviendo una fiesta fenomenal del cuarto de milla. Ni se imaginaba, porque todavía hasta Peluca Olivares decía en algunas notas que le hicieron, dice, realmente estoy asombrado. Y claro, estaban todos asombrados, porque eso es lo que le está pasando a Punta Arenas.
3 años que está cerrado el autódromo, que no hay movimiento. 3 años. Y en 3 años pasan estas cosas. Haces una carrera de picada de cuarto de milla y metes 3.000 personas. Esperemos que esto se arregle pronto. Nos vamos. Mañana estamos de vuelta, como siempre, como todos los días. Hasta mañana.